siendo transformados. Y Filipenses capítulo 3, vamos al versículo 7. Aquí el apóstol Pablo hace una declaración relacionada con su testimonio. Filipenses capítulo 3, versículo 7, cuando lo tenga me dice amén. ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos? Siendo transformados. Muy bien. Y dice así la palabra de nuestro Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Cuánto ha perdido? Todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, ¿qué cosa? Mi propia justicia, versículo 9, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿a fin de qué? De conocerle y conocer a la vez el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahora vamos a dar lectura al versículo 12, por favor. Y todos juntos, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Diga conmigo: siendo transformados. Cuando usted se casó, si usted se casó antes de convivir con su pareja, seguramente a usted le pasó un evento interesante, y ha de haber sido que cuando se fue a vivir con su pareja, empezó a descubrir cosas que usted ni siquiera se imaginaba de su pareja. ¿Le pasó eso a alguien? No le pasó. Sí les pasó. A dos que tres. El asunto es que cuando usted se casa con su pareja, lo más probable es que usted realmente no la conozca. La conoce por nombre, la conoce por fisionomía, pero no la conoce todavía por carácter. Todavía no la conoce en lo que la persona realmente es en cuanto a la conducta, en cuanto a sus inclinaciones y hábitos. Entonces, cuando empezamos a vivir juntos, es que realmente nos damos a conocer. Porque cuando andamos de novio nos peinamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta se baña uno, ¿no es cierto? Ajá, para poder mirarse bien, ¿no? Y hasta compra perfume, aunque sea barato, pero compra, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces uno hace un esfuerzo por presentar la mejor cara, ¿no es cierto? Pero cuando uno ya agarra confianza, ¿verdad? Ya de repente ya no se peina. Ajá. Ya de repente se le olvida ponerse desodorante, ¿verdad? Porque ya no lo considera tan importante. Y el asunto es que uno parecería que se va transformando ante los ojos de su pareja cuando uno es recién casado. Lo malo es que esa clase de transformación, si uno no para y la descuida, se va transformando en algo negativo. Pero cuando hablamos en el sentido espiritual, Dios siempre quiso que el hombre se pareciera a él lo más posible. Por eso es que desde un origen Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y le dio los elementos que lo caracterizan como persona: sentimientos, voluntad e intelecto, porque Dios quería tener una relación con ellos, con nosotros. Pero cuando la situación se volvió caótica, entonces Dios envió a su Hijo unigénito en rescate por nosotros. Y de nuevo el intento de Dios es que usted y yo seamos transformados a la semejanza de su amado Hijo. Entonces, como la ley fracasó en todo su intento por lograr esto, entonces Dios, mirando que
enviar a Jesucristo no iba a ser suficiente para llevarnos a nosotros por una transformación en la cual Él pudiese tener de nuevo esa comunión íntima con nosotros, entonces Él hizo una segunda cosa, envió su Santo Espíritu sobre nosotros. O sea, nos ha dado a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, y nos ha dado también su Espíritu Santo. Ahora, todo esto tiene un solo objetivo, tiene un solo propósito, y es que usted y yo seamos transformados a la semejanza del Hijo de Dios. Usted recuerda lo que dice el libro de Hebreos, que a los oyentes no les aprovechó la palabra por no haber ido acompañada de fe. ¿Se recuerda de ese texto? La pregunta sería, ¿a quién no oyeron con fe? Podríamos contestar automáticamente a Dios. Pero las prédicas de Jesús, aun cuando les predicó a miles, ciertamente hasta el día de hoy, 2000 años después, tanto predicador que Él levantó, comenzando por los mismos discípulos, ya superaron las predicaciones que Jesús dio. Entonces el mayor número de la humanidad ha vivido después de Jesús y se ha vuelto hasta billones de seres humanos sobre la tierra. Entonces las prédicas de Jesús originalmente en cuanto a número ya fueron superadas. Entonces cuando un don de ministerio nos predique, cuando alguien trae una palabra que es de Dios para darnos un consejo, nosotros si queremos ser transformados debemos añadir fe a lo que oímos o oír con fe. Si no oímos con fe la palabra no va a producir el efecto de transformación que necesitamos que produzca. ¿Me comprende? Ahora, usted se ha puesto a pensar, ¿por qué el diablo está tan interesado en difamar a los siervos de Dios? Pero está súper interesado. Ese le ganó a todos los paparazzis, ese le ganó a todas las revistas de chismes, ese le ganó a todos los programas de chismes. Qué bárbaros esos programas, ¿verdad? Desnudan a la gente usted. Es más, algunos hasta los matan y después los vuelven a resucitar, ¿verdad? Dan la noticia que ya se murió y después sale que no se había muerto, está vivo. Pero así son esos, sensacionalistas, chismosos, chambrosos, se meten en lo que no deben, pero bueno, ese es su sistema de vida. Pero entonces es importante comprender por qué Satanás está tan interesado, pero tan interesado en difamar a los pastores, a los ministros, a los dones de ministerio. ¿Por qué razón? Porque si el diablo con una difamación logra que el pastor que usted tiene pierda ante los ojos suyos credibilidad, usted no le va a poner fe a la predicación de su pastor. Y cuando no le ponemos fe a la palabra predicada, la palabra no puede hacer el trabajo de transformación que necesitamos. ¿Comprendió? Entonces debemos de tener cuidado con esa situación de las difamaciones, de las cosas que se dicen, mucho cuidado. El diablo lo que hace es crear un ambiente de desconfianza hacia los pastores, mayormente a los pastores, porque los pastores tenemos la responsabilidad de proteger el rebaño. Ahora, ponga atención a esto. Un pastor no puede proteger una oveja que no oye su voz. Vuelvo a repetir eso. Un pastor pierde la capacidad de proteger una oveja si la oveja decide no oír la voz de su pastor. La única herramienta que el pastor tiene para poder cuidar a su oveja es que la oveja oiga la voz de su pastor. Por eso es equivocado cuando hay ovejas que escogen voluntariamente oír la voz de otros pastores. No me vaya a malentender, yo no estoy diciendo que usted no puede oír otra predicación, no me refiero a eso. Me refiero cuando hay una influencia de otro pastor para dirigir tu vida, para que tomes decisiones importantes en tu vida. Eso es un error, eso no es lo correcto, no es lo mejor, porque ya hay un orden establecido. Pero bueno, no me voy a ir por ahí porque no es el tema, pero el punto es que el diablo se va a preocupar de trabajar en la vida de cualquier oveja para desvirtuar la confianza que la oveja tenga sobre su pastor, a fin de que cuando el pastor le vaya a dar un consejo, ese consejo no sea recibido con fe. Entonces,
lo que procura el enemigo es provocar desconfianza. Si una congregación tiene desconfianza del pastor que la pastorea, entonces nunca van a acompañar la predicación con fe. El resultado siempre será que la palabra, por muy buena que sea, no les aprovechará. Dije, la palabra predicada no les aprovechará. ¿Estamos, hermanos? ¿Está bien? Bueno, mire, yo he desarrollado una disciplina. Cuando yo me siento a escuchar a alguien predicar o enseñar, yo siempre llevo mi libro de notas, porque me gusta tomar notas. Tuve la dicha de estar en la Universidad de Bayola recibiendo unas charlas y me gocé con una específica que dio uno de los catedráticos, un doctor en psiquiatría y a la vez un doctor en psicología. Es un hermano misionero americano, pero que habla español, pero requete bien. Gocé tanto su charla, buenísima. Y tuve la dicha de que él me regalara el PowerPoint que usó en la prédica. Pero como yo no sabía si iba a lograr que me regalara una copia del PowerPoint, yo le estuve tomando fotos a las láminas, todas las que pude tomar fotos y a la vez estaba tomando notas. Cuando yo vengo a revisar mis notas tengo 2 páginas o 3 por una enseñanza. ¿Por qué razón? Porque yo tengo hambre y sed de querer aprender. A manera de testimonio le cuento, estoy leyendo 4 libros a la misma vez. Y eso aparte de mi estudio personal de las Escrituras. Estoy en primer libro de Samuel. Y aparte de eso, algunas investigaciones que hago para poder traer los temas que comparto con ustedes. Entonces yo constantemente me estoy preparando, estudiando y estoy procurando hoy más que nunca de estar en la presencia del Señor en oración, porque lo necesitamos urgentemente. Entonces, estoy llenándome de tanta información porque tengo que dominar diferentes temas y eso es lo que hace que uno de alguna manera pueda obtener algo bueno que compartir. Uno necesita instrucción. Recuerdo que en mis primeros años de convertido, yo me hacía de un cuaderno para cada año. Yo tenía un cuaderno y los tengo así, tengo un rimerito que logré traer, viejito, casi ya van a cumplir 30 años esos libros, fíjese usted, esos cuadernos. Y yo tengo anotados los sermones de mi primer pastor. Ahí los tengo anotados con las citas bíblicas, con las notas. Lo tengo, porque desde un principio yo me discipliné, porque yo tenía hambre y sed de Dios. Usted no puede pretender crecer espiritualmente si usted atiende a la palabra con descuido. Y recuerde, nunca la palabra va a poder causar el efecto transformador en tu vida si no acompañas lo que oyes con fe. La fe es el elemento que el Espíritu Santo va a combinar con el poder de su palabra para poder llegar a las partes más intrincadas de tu alma, de tu mente, de tus memorias, de tus recuerdos, para transformarte. Las áreas oscuras en la mente, las áreas donde usted tiene preguntas y usted dice, ¿será malo tal cosa? ¿Será malo tal cosa? ¿Será malo esto? ¿Será malo aquí? ¿Será malo allá? Porque uno, sobre todo cuando es nuevo en el Señor, tiene muchas preguntas como esa. Pero la palabra, cuando se acompaña con fe, trae luz que ilumina y aclara esos pensamientos. Y usted tiene dirección de parte de Dios. Entonces, todos necesitamos tener bien claro el hecho de que los pastores, hablando de la difamación que el diablo provoca, debemos tener todos bien claro que los pastores somos hombres igual a usted, con la única diferencia de que Dios nos escogió y nos llamó poniéndonos en el ministerio, pero somos personas imperfectas como cualquiera. Yo no tengo ningún problema en reconocer que es muy probable que el más imperfecto de toda la congregación sea yo. Yo no tengo ningún problema con reconocer eso, no me causa ningún problema. Pero yo sé mi condición, yo sé mi limitación y usted debe de conocer esa limitación. A veces exigimos más de lo que debemos de exigir de los que nos aconsejan, nos ministran, porque perdemos el tino en este sentido. ¿Cómo nosotros, aquí viene la pregunta para entrar al tema, cómo nosotros podemos ser transformados si no nos sometemos a la transformación? Usted quiere que su hijo tenga ciertas cualidades positivas, pero esas cualidades positivas él no las va a adquirir si él no sigue el consejo suyo,
si él no sigue su dirección, si él no acata las medidas de disciplina que usted adopta para que él alcance y desarrolle esas cualidades o características positivas. Lo mismo es en la iglesia. ¿Cómo podemos ser transformados si no nos sometemos a la transformación? Cuando iba a la escuela, ¿usted se acuerda cuando iba a la escuela? Yo me acuerdo que entraba a las 7:30 de la mañana y salía a la 1:30 de la tarde. ¿Cuántas horas son? Eran 5 horas y media aproximadamente, si quitamos los recreos, pues digamos 5 horas. Entonces 5 horas diarias. ¿Por cuántos días? De lunes a viernes. ¿Cuántas horas son? 5 por 5, 25, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahora, cuando vamos al colegio y estamos invirtiendo el mismo número de horas, a eso hay que añadirle las tareas, hay que añadirle las horas de investigación o estudio. Y cuando tenemos examen, el esfuerzo de estudiar se incrementa. ¿Usted se acuerda cuando estudiaba? Ahora, cuando vamos a la universidad, esto cobra un factor multiplicador todavía mayor. Y suponiendo que alguien dedica 40 horas de estudio, vamos a suponer, tiene que añadir otras 40 horas de investigación o de pruebas. O sea, fácilmente un estudiante bien aplicado está dedicando por hora entre 40, 60 o más horas de estudio. Un estudiante bien aplicado full time. Entonces, de esa manera es como se gradúan los profesionales. Son horas y horas y horas de estudio, horas y horas de instrucción. Me recuerdo que cuando yo estaba estudiando para adquirir mi maestría, nos pedía el director de la universidad que atendiéramos a una clase el día sábado que duraba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y solamente nos daban un break de media hora. Ya para las 4 o 5 de la tarde, hermano, ya todos teníamos los ojos más cerrados que abiertos porque estábamos cansados, pero había que hacer el esfuerzo si queríamos obtener ese grado. Entonces, descubro que cuando uno quiere realmente alcanzar una meta, uno tiene que hacer un esfuerzo y tiene que invertir tiempo. No nos daban, hermanos, mucho break, teníamos que hacer un gran esfuerzo. Usted debe de comprender que para poder contrarrestar las 40 horas de trabajo, si es que usted no hace horas extras, o las 40 horas de estudio de su hijo, si es que no son más de 40 en la semana, usted solamente está teniendo una instrucción de la palabra a la semana si usted viene solamente el día domingo. Si usted viene el día martes al estudio bíblico, usted recibe otra hora de instrucción. ¿Cuántas horas son? Son 2 a la semana. ¿Cómo podemos equiparar o equilibrar 2 horas de instrucción bíblica con 40 horas de trabajo secular, con 60 horas de instrucción y estudio secular? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene un demonio a atacar la familia, la casa o nuestra vida, ¿con qué le vamos a salir? ¿Con qué autoridad? ¿Qué va a haber aquí adentro para reprender, para luchar contra eso? Porque usted no puede decirle, ¿verdad? O tu hijo, el muchacho, no puede decirle, te reprendo, demonio, en el nombre de Homero, el que escribió la Ilíada. No puede decirle eso, ¿va? O no le puede decir usted al demonio, te reprendo, demonio, en el nombre de Cervantes, que escribió Don Quijote. No le puede decir eso, ¿verdad? Vamos a fracasar. Pero ¿cómo contrarrestamos, cómo contraponemos tanta información secular si la información espiritual que debe de nutrir nuestro espíritu, fortalecernos y transformarnos, estamos más vacíos que llenos? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a nuestros hijos no le permitimos que falte a clases. ¿O usted le permite a su hijo que falte a clases? ¿Verdad que no? Uno se esfuerza en que el hijo no falte. Y ahí anda uno corriendo en la mañana, apúrate hijo, ven, siéntate, vas a comer, te va a agarrar la tarde, córrele, ándale, súbete. Y ahí viene uno, ¿no? Desde el día anterior está dejando la mamá todo preparado para que al niño no le agarre la tarde y que no se vaya sin desayunar, ¿no es cierto? Y usted es celoso en que no pierda clase, ¿o me equivoco? Ajá. Pero y entonces, hermanos, nosotros, ¿por qué nos tomamos tanta libertad? Para no instruirnos en la palabra. Si la palabra es la única que nos va a transformar, si la palabra es la única que hace una conexión entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, ¿por qué
a veces incluso cuando tenemos necesidades mayores de la palabra, no somos diligentes, no nos esforzamos lo suficiente, pero a nuestros niños no les permitimos que falten un día a clases. Y nosotros nos tomamos tanta libertad. Mire, si un cristiano solo asiste el día domingo y recibe una hora de instrucción bíblica por semana, significan 52 horas al año de instrucción bíblica si tiene asistencia perfecta, que no se da. Y el año tiene 8,760 horas, imagínense. Y con 52 horas vamos a balancear lo demás. No, réstele si quiere las 2,920 de sueño si es que usted no mira televisión cuando se quiere dormir y duerme 8 horas cabales. Vamos a suponer que usted duerme las 8 horas, réstele 8,760, 2,920, ¿cuánto le quedan? Le quedan 5,000 y algo todavía. Pero ¿cómo contrarrestamos 5,000 y tantas horas de información secular con 52 horas al año? Hermanos, es imposible. Entonces, cuando revisamos el estilo de vida de la iglesia, descubrimos que la iglesia, después de 2,000 años, todavía no termina de ser transformada, porque le ha faltado el elemento de recibir la palabra, y si la palabra no va siendo recibida con fe, todavía menos desventaja. Entonces, estas cosas tenemos nosotros que considerarlas. Y lo peor de todo, hermano, es esto, que si somos estrictos con ellos con la escuela, y está bien, en que hagan sus tareas, que no falten, que no pierdan clase, eso está bien. Pero si nosotros a ellos les insistimos en estas cosas, pero les damos mal ejemplo, nosotros faltando a cuanta reunión podemos faltar, hermanos, eso va a ser contraproducente, no va a ser bueno. Tenemos un problema, mire, cuando nuestro espíritu nace de nuevo, tenemos la gran dificultad de que nuestro entendimiento no nace de nuevo, ni tampoco nace de nuevo nuestro cuerpo. Entendimiento es el juicio que emitimos de lo que percibimos. Experimentar algo genuino te da poder para emitir un juicio correcto sobre personas y circunstancias. La traducción actual de Efesios 4, yo quiero que vaya conmigo a un pasaje de Efesios 4, porque el apóstol Pablo toma varios elementos para motivarnos a ser transformados por el poder de la palabra, que nos parezcamos más a Jesús. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Lo leemos en la Reina Valera. Vamos a ver, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como ¿quiénes? Como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente, coma, hagamos una pequeña pausa. ¿En qué vanidad andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. Ahora, quiero hacer la aclaración. Cuando dice Pablo los otros gentiles, se está refiriendo a los gentiles no convertidos. Porque la iglesia de Éfeso mayormente eran gentiles convertidos. Entonces Pablo les escribe la carta y les dice: ya no quiero que anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuándo es que un hombre anda en la vanidad de su mente? Cuando la información que está adquiriendo o llenando su mente es una información secular y no es una información que sea tomada de las Sagradas Escrituras. Entonces esa mente de tanta información va a pensar de manera secular, y Pablo le llama a pensar de esa manera vana o vanamente. Y dice el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué tiene entenebrecido? El entendimiento. ¿Qué le dije que era entendimiento? Es el juicio que emitimos de lo que percibimos. Entendimiento. O sea, usted va a gobernar su vida según o conforme lo que usted entiende que debe de hacer. Y el entendimiento nuestro, lo que Dios pretende es que no esté entenebrecido, ni mucho menos que sea como la mente de los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Y ahora mire, dice el 18 en la segunda parte: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y añade, por la dureza de su corazón. Tres cosas, tres condiciones. Entonces nosotros se supone que cuando venimos a buscar la presencia de Dios
o nos postramos privadamente en su presencia y buscamos su presencia, pues ahí el Señor nos va a hablar. Yo necesito tener un entendimiento que me lleve, que me dé la oportunidad o que me dé la habilidad de descubrir los planes que Dios tiene conmigo. Y cuando yo los descubro, cuando yo los entiendo, entonces tengo dirección divina para mi vida. Y entonces dice aquí el apóstol, versículo número 19, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vamos a ir al 24. Y esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Versículo número 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Oiga otra vez la palabra oír. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y añade el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿cómo está? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, transformaos en el espíritu de vuestra mente. Y 24, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la transformación que Dios quiere tener en nosotros. Esa es la transformación. Imagínense usted, hermana casada, con un varón ahí, santo el varón, aleluya. Imagínese usted, hermano, con su esposa, santa la varona, imagínese, qué cosa más bonita. Y no hay que hacer la gran bulla, ¿verdad? Ni el gran escándalo como están haciendo allá en Roma, de que están beatificando a fulano y a sutano. No, es una santidad posicional porque Dios nos ha colocado, después de ser lavados en la sangre de su Hijo, en una posición de santos, y luego la santidad vocacional, que es la que usted escoge, que es la que usted decide, que es la que usted procura para agradar y honrar a Dios. Permítame leerle el mismo pasaje en una traducción que se conoce como traducción lenguaje actual, pero sin comentarios. La vamos a leer de un solo. Solamente le ruego que le ponga atención, porque me pareció curioso y muy interesante la manera en que se construyen las palabras, las oraciones. Dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús, es el mismo texto hablando Pablo, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Aleluya. Somos personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Amén, me gusta cómo lo dice. Somos personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Aleluya. Eso es lo que Dios ha querido hacer con tu nuevo nacimiento. Eso es lo que Dios ha querido hacer cuando te puso a Jesús como tu modelo, para que lo imites a Él. Eso es lo que Dios ha querido hacer cuando te llenó de su Santo Espíritu, para que seas transformado a la semejanza de su amado Hijo. Y mire, pasemos ahí al capítulo 5, ahí estamos a la par del 5, y veamos o leamos el versículo 15 al 17. En la versión Reina Valera dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Y quién es un sabio? Aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. 17, todos juntos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjese bien, el Señor quiere que para que nuestra transformación sea evidente, conozcamos cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Yo no puedo conocer la voluntad perfecta de Dios para mi vida si yo no tengo tiempo para oír su palabra. Y se dice que en Estados Unidos el promedio de los estadounidenses estamos mirando televisión 5 horas diarias. ¡Wow! Imagínense. Y más el trabajo secular o la escuela, el colegio, un ambiente donde la información es secular, que lo que más se oye no incluye el nombre de Dios, los principios del reino, no incluye nada de eso. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la balanza equilibrada en nuestra alma, en nuestra mente, si no oímos suficientemente la palabra de Dios? Y de remate, si dejamos que el diablo nos perturbe, no le añadimos fe cuando la oímos. La palabra no nos puede transformar de esa manera. Y yo le leo de nuevo en la versión esta que le digo, la traducción actual, el mismo pasaje sin comentarios. Escuche cómo dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. También suena poco fuerte aquí la versión, ¿verdad? Pero bueno, es una traducción. Ahora, y en Romanos 12:10, el mismo apóstol Pablo nos exhorta diciendo: no os conforméis a este siglo. Dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Es que oiga cómo dice esta versión, me gusta. Dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Aleluya. Entonces aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué no llegamos a la estatura del varón perfecto? ¿Sabe por qué? Porque somos mitad de este siglo y mitad Biblia. Por eso. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. La razón que el cristiano no logra llegar a la estatura del varón perfecto es porque es mitad este siglo y mitad Biblia. Y así no estamos completos. Necesitamos llenarnos de esa bendita y gloriosa palabra de Dios. Mire, necesitamos entender bien una cosa. Hay 3 niveles de entendimiento o de discernimiento. Mire, hay niveles de discernimiento, hay niveles de entendimiento y hay niveles de revelación. ¿Se recuerda usted el pasaje de Juan capítulo 9? Aquel pasaje que cuenta la historia del hombre que nació ciego. ¿Se recuerda usted ese pasaje? Le dijeron a Jesús, maestro. Por supuesto, nadie puede llamar maestro a alguien que no tiene nada que enseñar. Pero ellos entendían que para que este hombre naciera ciego, alguien debió haber pecado. Entonces Jesús viene y les contesta, no pecó nadie, ni él ni sus padres. Porque es la pregunta que mucha gente tiene. Si a alguien le va mal en una situación y es cristiano, de repente alguien está pensando que a saber qué hizo mal y entonces por eso está como está. No necesariamente. Entonces aquí estos tenían un juicio, un entendimiento, que si el hombre era ciego se debía a una consecuencia de pecado. Y esto fue, dice Jesús, él está ciego solamente para mostrar la gloria y el poder de Dios. Amén, para eso nació ciego, no nació ciego para otra cosa. No importa quién pecó, si alguien pecó al fin de cuentas tampoco importa, porque en el nombre de Jesús vamos a impartirle sanidad al enfermo. Eso es lo que salieron a hacer los 70 discípulos cuando fueron enviados por Jesús. Él les dijo, sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos, etc. Ahora, en Marcos capítulo 2, versículo 2, también encontramos la otra historia del paralítico. Había un paralítico, pero este paralítico tenía 4 amigos, y estos sí eran amigos, hermano.
Amigo es el que te ayuda a crecer. Amigo es el que colabora en tu vida para que tú madures espiritualmente, para que te acerques más y más a la perfecta voluntad del Padre. Ese es amigo, no alguien que te saca de ese carril. Pero aquí en esta historia que se cuenta, dice que estos cuatro agarraron al amigo y lo llevaron a la casa donde Jesús estaba predicando. Pero lo que sucedió cuando llegaron es que estaba la casa abarrotada, las ventanas, las puertas, y no se podía entrar, no se podía pasar. Entonces estos amigos tuvieron una tremenda idea y dijeron: mira vos, agarrá una sierra, agarramos una escalera y vámonos allá, hagamos un hueco y después bajamos y subimos a este. Pero de que hoy se lo presentamos al Señor, hoy se lo presentamos al Señor. Ajá. Y entonces se subieron al techo y empezaron aquellos a rascar, a mover la paja, qué sé yo, a mover lo que había en el techo, lo quitaron, abrieron un gran hueco y dice que bajaron al paralítico. Mire, bendito Dios que no se les mató ahí de una caída ahí el paralítico, ¿verdad? No, entonces bajó y ahí estaba Jesús, y me gusta un par de cositas que vamos a ver en la Escritura. Si gusta, vayamos allá a Marcos 2 para que nos ubiquemos mejor. Mateo, Marcos es el segundo evangelio. Y vamos al capítulo 2. Una lección muy bonita. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba, ¿qué cosa? La palabra, ¿verdad? Qué bonito. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fácil, eso les tomó medio sermón o ya casi el sermón completo. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué vio Jesús? Ajá, mucha atención. Al ver Jesús la fe de ellos, mire, yo no sé si el paralítico tenía fe, pero los amigos tenían fe. De eso estoy seguro. Y entonces Jesús, ¿qué vio? Jesús vio la fe de ellos. Para que Jesús te diga algo, tienes que darle a ver algo. Voy a repetir eso. Para que Jesús te diga algo a ti, tienes que darle a ver algo. ¿Qué vio en los amigos del paralítico? Vio fe. Por la fe que él vio de ellos, entonces Jesús actuó. Y entonces dice, el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Fíjese bien, ¿qué fue lo que vio Jesús? La fe de ellos. ¿Qué vieron los demás? Un paralítico. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. ¿Qué vieron los demás? Un paralítico. Entonces Jesús aquí va a tocar un punto muy crítico, porque en esa reunión habían algunos fariseos y algunos saduceos que eran religiosos líderes dentro del pueblo. Entonces Jesús hace una pregunta: ¿qué es más fácil? Y luego añade: para que sepáis. Jesús te dice, cuando crees, o sea, cuando Él ve tu fe, Él dice: ahora para que sepas, primero tienes que tener fe. Jesús va a mirar tu fe y ahora entonces Él va a hacer algo, porque Él te va a mostrar algo. Así es como trabaja en el plano espiritual el asunto. Muchas veces nosotros nos amparamos sobre la vida de personas que los consideramos que tienen fe o que Dios les oye. Lo que debemos de aprender a hacer es a mostrarle a Jesús nuestra fe. Por eso, mire, el añadirse a la gente que es de oración es bueno, porque no solamente nos ayuda para aprender a orar, sino que cuando estamos cerca de los grupos de la gente que ora, estamos constantemente oyendo los testimonios de la respuesta de Dios, y eso produce un efecto poderoso en el corazón, en el espíritu, de manera que usted crece en fe.
Pero si usted está desconectado de la gente que está en constante oración, intercesión, usted se está perdiendo la noticia de que es el último milagro que Dios hizo, que es la última respuesta que Dios trajo. Entonces nos mantenemos creyendo, pero nuestra fe prácticamente no crece, está estática. Y aquí Jesús, lo que sucede es que lo provoca a él a hacer el milagro es la fe que vio en los amigos del paralítico. Dios tiene que ver algo en ti, y lo que él vea en ti debe de ser fe, para que entonces él te dé a conocer algo más. Entonces dice, para que sepas, él dijo, y cuando él te dice, entonces aprendes y entonces pasas a otro nivel. Si entendemos sus palabras de forma equivocada, podemos equivocar nuestro destino. Entonces tenemos que tener un adecuado entendimiento. Pues para que sepáis, esto es para cambiar la percepción, esas son las palabras que Jesús usa. Y vamos a terminar aquí con el pasaje. Dice el 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿para qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Entonces viene el 10 y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Cuando Jesús dice para que sepáis, lo que él está haciendo es cambiando la percepción de la gente. Porque muchas veces uno puede estar en una charla, en una enseñanza, en una prédica o en una campaña, pero si la percepción es equivocada, la fe no va a operar. Y Jesús quiere encontrar fe para entonces mostrarnos o enseñarnos algo. Esto deja bien claro, este pasaje deja bien demostrado que necesitamos poner un filtro a nuestra mente. Yo no puedo dejar que entre todo a mi cabeza, sobre todo cuando tenemos esta etapa tan poderosa de la informática, donde tanta información corre, hermano, con tanta velocidad. Tengo que ser selectivo, tengo que ser cuidadoso en lo que traigo a mi casa, en lo que yo recibo, en lo que yo acepto. Debo examinarlo todo antes de aceptarlo, antes de recibirlo. Qué bonito es descubrir, ¿verdad, hermanos?, que Dios no solamente sana a los enfermos, sino que también perdona pecados. Porque si usted se da cuenta, hoy en día hay muchas personas que Dios las usa con milagros, de manera sobrenatural, extraordinaria. Dios ha hecho milagros en nuestras propias vidas, en nuestros ministerios, en diferentes tiempos y momentos. Dios ha hecho milagros, ha sanado personas y es maravilloso. Y mucha gente lo hace, pero el que perdona pecados es solamente el Señor. Y es lindo entender eso. Y esto es lo que la gente estaba aquí descubriendo o experimentando. La necesidad más grande de ese paralítico no era ser libre de su parálisis física, sino ser libre de la carga de sus pecados. Si el paralítico era sanado, pero no perdonado, sus pecados lo iban a mantener sintiéndose miserable, aunque sano. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Por eso, hermano, es maravilloso disciplinarnos y tener una íntima relación con el Señor, una íntima comunión con Él, porque Él no solamente debe de oír tu ruego, tu clamor o tu oración cuando estás en dificultades, sino que también quiere oír tu canción, quiere oír tu alabanza, quiere oír tu acción de gracias, quiere oír tu cántico nuevo, quiere oír qué tan agradecido estás por su presencia en tu vida. Entonces es bueno tener esa intimidad con Él. Ahora, aquí todos fueron testigos de lo que Dios hizo. El lugar estaba abarrotado de gente y estaba ahí el montón de personas que no permitieron que entraran con el paralítico. Pero después todos miraron el milagro y se confirmó que Dios no solamente sana, sino que también perdona pecados. Entonces, ¿qué pasa si no miras? ¿Por qué paras si dices que andas por fe y no por vista? Nosotros decimos, muchos lo hemos dicho, o algunos lo hemos dicho, que no andamos por vista, sino por fe.
Entonces, si andamos por fe, debemos de continuar en la dirección de la voluntad que Dios nos haya revelado y mostrado. No interrumpamos ese proceso, mantengámonos hacia adelante, pero yendo con la fe que necesitamos. Usted se acuerda de Mateo capítulo 14, versículo 13 al 33, cuando Jesús alimenta a los 5,000, ¿se recuerda? ¿Sí se acuerda? Porque miren, hermanos, hay que comprender lo siguiente: Dios no le contesta a la gente por lo que necesita, sino por lo que han decidido creer. ¿Por qué Dios te va a contestar? ¿Por lo que necesitas o por lo que tú crees? Acuérdese que la fe es lo que mueve el poder de Dios. Entonces usted puede estar necesitando 2, 3, 4, 5 cosas, pero usted necesita tener la fe en Dios y saber con certeza de que Él va a proveer, que Él va a suplir. Entonces es importante que tengamos una perspectiva correcta. Después de alimentar a los 5,000, usted se recuerda que Jesús dispuso subirse a la barca y cruzar el mar. ¿Se recuerdan del texto? Y lo que encontramos ahí es en Mateo. Si vayamos allá para ir cerrando el tema de hoy, capítulo 14 de Mateo. Revisemos el pasaje. Mateo 14, versículo 13 en adelante. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Qué tremendo, ¿ah? Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, esto no alcanza, apenas el Pedro se lo acaba todo. Él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 peces y los 2 panes, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron, ¿cuántos comieron? Todos. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mire, el que se lleva la mejor parte es el que sirve. Una cesta para cada apóstol, ¿verdad? Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense usted. O sea, era un gentíal el que comió. Entonces, después de ese milagro, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas. Ya usted conoce la historia, ¿verdad? Y dice: mas a la 4ª vigilia de la noche. La 4ª vigilia de la noche, ¿qué horas son? Ya casi amaneciendo, fíjese usted. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, Pedro, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dejemos ahí la lectura, por favor. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Después de alimentar a los 5,000, la gente se quedó regocijada porque miró un gran milagro. Comieron aproximadamente, se calcula, más de 20,000 personas. Comieron de aquellos 2 pececitos y de aquellos 5 panes. ¡Qué maravilloso! La gente quedó impresionada, ministrada, quedó complacida, y los discípulos seguramente vieron un milagro más que los llenó de tremendo regocijo, y pudieron muchos de ellos seguramente reconfirmar una vez más que ciertamente Jesús era el Mesías. Y hubo gozo, hubo alegría, hubo regocijo, hubo un espíritu probablemente de celebración y de gratitud para con el Señor. Pero el punto es este: los que se quedaron en la orilla son los que comen pan.
Ese es un nivel de fe. Los que se fueron en la barca para servir a Jesús estaban en otro nivel de fe, porque son los que enfrentan las tormentas. Y cuando Pedro caminó sobre el agua, ese fue otro nivel de fe. ¿Por qué razón? Caminó gracias a una conversación correcta con la persona correcta. Y ese es otro nivel de fe. Cuida con quién conversas. Y Jesús caminaba en un nivel más elevado porque Él es Dios. Había en ese ambiente 4 niveles de entendimiento, 4 niveles de fe. Las ofrendas para un proyecto, por ejemplo, son una oportunidad dada por Dios para bendecirte. El hermano Freddy, estuvimos con él este año, estuvimos con él y él nos contaba, a mi esposa y a mí, que realmente él ha visto tanta gente de su iglesia que traía, hermano, con sacrificio cuando se necesitaba levantar el templo. Es un templo hermoso, precioso. Cada vez que llegamos lo vemos todavía mejorado. Porque él nos cuenta que venían unas hermanitas humildes, muy sencillas, y traían su gallina y la donaban. Imagínense usted. Y esa gallina pues o la ponían a poner huevos, o la vendían, o se la comían, lo que se ocupaba. Pero era ofrenda al Señor. Entonces él nos contaba que ahora que ya el templo está hecho, está terminado, que ya no se requiere de gran esfuerzo, pero la gente que trajo y dio y sembró dice que está tan prosperada, tan bendecida, que él ve literalmente cómo Dios recompensa a los que aman y se preocupan por su obra. Entonces, las ofrendas para un proyecto son una oportunidad dada por Dios para bendecirte. Dios nunca te pide para menguarte, sino para engrandecerte. Lo que necesitas es nada más tener la perspectiva correcta de los eventos que Dios trae a tu vida, para que no te equivoques. Y la palabra, cada vez que Dios la envía a tu corazón, acompáñala con fe. Cuando la palabra que oyes la hagas acompañar de fe, la palabra te transformará en lo que Dios quiere que tú seas transformado. Porque la palabra con fe es la que transforma. Cuando oigas su palabra, asegúrate de hacerlo con fe. Cuando leas su palabra, medita en ella. Meditar es imaginar, es soñar y visualizar la voluntad de Dios en cada faceta de nuestra vida. Es una palabra combinada con tu fe lo que te transformará en la persona que Dios siempre deseó. Amén, hermanos. Así es que este es el consejo que yo les dejo en su corazón. Esforcémonos, hermanos. Disciplinémonos en nuestro tiempo. No podemos contrarrestar 40 horas de trabajo o 50 horas de trabajo donde estamos en un ambiente mayormente secular, con unas pocas horas en la semana de recibir instrucción de la palabra. Nuestros hijos que están metidos en la internet haciendo tareas, y con muchos muchachos que quizás la mayoría no sean cristianos, y bajo la tutela de maestros que no honran debidamente a Dios, necesitamos ver cómo les vamos a traer elementos espirituales que los sostengan en el fundamento correcto. Tenemos, hermanos, que traer el consejo de la palabra a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos, y nunca olvidemos que siempre que vengamos a la palabra de Dios, acompañémosla de fe, para que la fe combinada con su palabra nos transformen en la persona que Dios quiere que seamos transformados. Incline su rostro, por favor, y oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bondad, por tu fidelidad, por tu presencia, por tu misericordia. Te queremos, Señor, pedir que nos ayudes a crecer en fe, a desarrollar, Señor, una fe que pueda acrecentar el efecto de tu palabra en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Padre eterno, que si nuestra fe ha menguado, si hemos disminuido nuestro tiempo de calidad contigo, si hemos disminuido nuestro tiempo, Señor, de oración con los hermanos, Señor, ayúdanos por favor a tomar conciencia, y que el consejo que hoy tú nos das, Señor, pueda ser bien recibido y que pongamos manos a la obra. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo y ruego, Señor, que cada uno en su necesidad, si necesitan más fe, Señor, que tú se la acrecentes. Oro, Padre mío, en el nombre de Jesús por nuestros jóvenes, sobre todo los que están yendo ya al college.
o están entrando a la universidad. Señor, ayuda a sus padres a darles siempre el consejo de tu palabra, y que en el corazón de estos jóvenes, Señor, siempre haya fe, para que esa palabra los preserve, para que esa palabra, Señor, los proteja, para que esa palabra tuya alumbre, Señor, sus ojos. Padre, te damos gracias por tu buena palabra, y nos declaramos bajo esa palabra tuya, Señor, bendecidos, guardados, Señor, y caminando en el propósito con el cual tú nos has llamado. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias, te damos la gloria, y de una vez, Señor, aprovechamos a darte gracias por los alimentos.